Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Paula Cortés, directora comercial de Revista Logistec y les doy la bienvenida a un nuevo webinar de Logistec. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero reiterar la invitación a registrarse a nuestra sexta versión de Logistec Show. Este año, producto de la pandemia, como ustedes saben, y para cuidar a nuestros clientes, expositores, lectores y visitantes a la feria, decidimos realizarla en formato virtual, como ya les he contado en otros webinars anteriores. Contamos ya con 40 expositores de todas las áreas de la cadena de suministro, desde la producción hasta la entrega final al cliente final. Y queremos concentrar la mayor cantidad de gente de todos los países que vibran con la logística y que lo llenan su ADN. Y es por eso que ya tenemos en nuestra web a la mayoría de los conferencistas expertos para que puedan entrar a la página y revisar. Esta feria va a ser entre el 6 y 9 de octubre, así que visiten la web www.logistecchow.cl y regístrense ya. Bueno, les cuento que la pandemia ha cambiado y sigue cambiando el mundo. Lamentablemente, esos cambios no solo tienen relación con la salud o con medidas sanitarias o económicas, sino con el aumento paulatino y constante de un flagelo como la delincuencia, en áreas nuevas y más complejas de contener. Ante esta situación, camiones y ramplas repletas de productos valiosos como carnes, ropa de marca, electrodomésticos, computadores, perfumes, etcétera, moviéndose por todo el país, son un botín muy apetecido para bandas delictuales, que lamentablemente han aumentado en número con el paso de las semanas y seguirán aumentando durante los próximos meses. Lo dejamos con la presentación de Rodrigo Serrano. Él es ingeniero informático de la Universidad Técnica Federico Santa María, con diplomado en logística en la Universidad de Chile y administración de empresas en servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Él tiene más de 20 años de experiencia en innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas orientada a la logística y transporte. Además, es consultor en más de 10 organismos postales de diferentes países de Latinoamérica, profesor de diplomado en la Universidad de Santiago y la Diego Portales, y columnista de revistas de logística y transporte. Y actualmente es vicepresidente de innovación y desarrollo de WiseTrack Corp. Lo dejamos entonces con la presentación de Rodrigo, Pandemia y delitos, botín para delincuentes en la cadena de suministro. Adelante, Rodrigo, con tu presentación. Muchas gracias, Paula. Bueno, quiero partir agradeciendo a Logistec, a Paula, a Fernando. Ayer, cuando preparaba la presentación, me puse a mirar mi primera columna para Logistec la escribí un 13 de agosto del 2003, ¿En hace serio? 17 años. Oh, 17 años y era sobre la necesidad y la importancia de la logística en línea. Estaban empezando la revista y en realidad un lindo proyecto, creo que casi 20 años después de que empezaron, felicitaciones porque ya ha tomado un puesto importante dentro del país. Yo creo que y ha sido bonito ver todo ese crecimiento en el tiempo. sí. De Así hecho, que cumplimos 20 años gracias. ahora. ¿Cómo? De hecho, cumplimos Cumple, 20 sí. años ahora. Ahora en la edición 120 Exacto. cumplimos 20 años. Felicitaciones, increíble. Yo dije, ¿cuánto tiempo escribí? Y eran 17 años, 13 de agosto. Así que gracias nuevamente y felicitaciones. Gracias. Bueno, vamos a partir un poco de antecedentes del tema este de lo que es la pandemia. En todos los ámbitos, como dicen, ¿no es cierto?, a río revuelto, ganancia de pescadores, la pandemia y la necesidad de estar confinados ha generado una nueva manera de hacer muchas cosas. Mucha gente empezó a hacer trámites online que no lo hacían. Gente mayor de repente que estaba acostumbrada a ir a pagar cuentas y a hacer todo personalmente se vio obligada a empezar a hacer trámites online, a interactuar más por medio de redes sociales o de chat o de correo electrónico con ejecutivos de cuenta, hacer compras en línea, que para mucha gente era algo normal. Se agregó un universo muy grande de personas nuevas a hacer esto. Y por supuesto, con todos los problemas de desconocimiento, de falta de experiencia que se dan en estos casos cuando uno empieza a utilizar una nueva tecnología o cuando uno empieza a utilizar herramientas que antes no había utilizado. Y eso fue, por supuesto, el caldo de cultivo para un montón de nuevos delitos o para potenciar delitos, los delitos de cibercrimen, especialmente delitos
de suplantación de identidad, por ejemplo, de estos donde te llega un link a un supuesto banco para corregir, para que tú corrijas datos de tus datos personales, pidiéndote clave, o estafas en sitios de comercio electrónico que no existen, vendiéndote productos que no existen, sino que solamente para capturar tu tarjeta de crédito, empezó a generar que mucha gente cayera en esto, gente que estaba nueva en el tema y que no estaba tan acostumbrada a tomar las medidas de protección de los que tradicionalmente utilizamos este tipo de cosas, este tipo de herramientas. Eso es parte de, se dio, nosotros hemos visto, por ejemplo, y la Cámara de Comercio ha presentado cifras de eso, donde hay un aumento importante de eso, los bancos también han dado cifras de que ha aumentado esos intentos de fraude durante el auge del comercio electrónico, pero por otro lado han aparecido otro tipo de delitos o han aumentado otro tipo de delitos que siempre han existido. No podemos ser ingenuos, ¿no es cierto? El caso de los delitos y de las estafas o de los fraudes a través de la historia ha estado siempre. Uno, si empieza a buscar desde, no sé, documentos, hasta en la Biblia aparece el concepto, ¿no es cierto?, de robos, de asaltos. En la época romana, yéndome un poco atrás, ¿no es cierto?, las estafas de cosas como el Pepito paga doble o carterazos o robos así, estaban. Estaban también, por supuesto, los sistemas para castigar ese tipo de delitos. En la Edad Media, nuevamente, existían también ya, existían diferentes tipos. Muchas veces en los viajes, en los caminos o en las rutas estaban los asaltos a los vehículos que viajaban. Y dentro de las grandes ciudades, donde era más controlado, quizás eran más estafas y delitos contra el honor, eran cosas bastante importantes en la época. La documentación no es mucha y se mezclan temas de insultos, de calumnias contra las personas con robos contra la propiedad en los registros que existen. Eh, Después, cuando empieza, ¿no es cierto?, la conquista de América y cuando empieza, uno piensa en la época del lejano oeste, ¿no es cierto?, también era muy común temas de ataques y asaltos en los viajes. Una empresa famosa que se creó porque el correo, cuando en la época de la fiebre del oro en California, no daba abasto el correo por la cantidad de gente que empezó a viajar. Y apareció una empresa que es muy famosa, que se llamaba Pony Express, donde su gran gracia es que ellos recorrían desde Missouri a California en 10 días con postas de caballos, donde los tipos se demoraban 2 minutos en cambiar toda la carga de un caballo a otro, más cambiar de caballo, para justamente evitar delitos en ruta, para justamente asegurar velocidad y seguridad y no dar tiempo para que le generaran emboscadas. Posterior, bueno, después también, ¿no es cierto?, en 1800, principios de 1900, uno lo ve en películas o en libros como el Lazarillo de Tormes o el Perfume, donde se producían estos robos también en las ciudades, pero no siempre producto de temas de pobreza, no siempre producto de la necesidad de alimentarse, sino que de bandas organizadas que efectivamente utilizaban niños o utilizaban simuladores de mendigos para robar y ya a nivel mucho más organizado. En, leyendo un poco de historia de este tema, eh, algunos historiadores dicen que uno podía ver el grado de sofisticación del comercio en las ciudades dependiendo de cuáles eran los delitos que se registraban. Si estaban más orientados contra bienes de joyas o bienes de alto valor o de comida o animales, que se daba más en poblados más precarios donde habían problemas de hambre y en el otro era el delito netamente para aumentar riqueza. Si uno se pregunta, ¿estamos peor o estamos mejor que antes a nivel de delincuencia? Ahí la verdad es que no me queda más que responder con el chiste que dice que en la época de Adán y Eva, Caín y Abel, el 25% de la población era criminal, por lo tanto estamos mucho mejor. El tema
la pandemia y el aumento de los delitos es algo que ha sido bastante estudiado en relación a lo que implica el desempleo o el aumento de delincuencia producto de crisis económicas, no solo de que estas crisis económicas normalmente van relacionadas con desempleo. ¿Qué es lo que pasa? Se produce en épocas de crisis económica y desempleo. No es solo un tema de, por supuesto que hay gente que no tiene que comer, por supuesto que hay gente que se ha quedado sin ningún sustento, pero también empiezan a pasar cosas como la disminución de los costos relativos de cometer delitos. Siempre las bandas criminales que reclutan gente para cometer delitos. Voy a dejar de lado el delito espontáneo, el delito que se produce porque sí, porque la persona tenía hambre y entró a una tienda y robó algo. Ese delito ha existido siempre, yo creo que va a existir siempre, ojalá no, pero no es el que quiero enfocarme. Me quiero enfocar en los delitos planificados, en los delitos que utilizan bandas criminales, que utilizan personas, que utilizan sapos, que utilizan gente que avisa, gente que estudia, gente que comete el robo físico. Eso empieza a aumentar cuando hay crisis porque el costo es mucho más rentable, empieza a aumentar, ¿no es cierto?, la relación de rentabilidad versus riesgo. Mucha gente ha quedado sin empleo, mucha gente ve que no tiene oportunidad o que la posibilidad de encontrar un nuevo empleo va a ser de nivel básico, un empleo donde probablemente la remuneración que reciba no va a tener relación con la que recibía antes de la crisis. Por lo tanto, no ve un futuro cercano provisorio, empieza a frustrarse, empieza a sentir que es criticado por sus pares. Hay estudios que dicen que, sobre todo en poblaciones más de riesgo, los jóvenes que pierden empleo y que hicieron un esfuerzo por de repente tratar de conseguir empleos y trabajar en empleos legales, empiezan a ser sujetos de burla o de críticas por estas bandas delictuales para convencerlos y para decirle un poco, viste, te dije que tú estabas puro leseando, que no tenía sentido que te pusieras a trabajar porque no vas a lograr nada. Es mucho mejor y te conviene mucho más trabajar con nosotros, vender droga o dedicarte al mundo delictual. Y esa reticencia que tienen muchísimos personas y jóvenes honrados de meterse a ese mundo, empieza a disminuir la barrera moral para hacerlo al empezar a sentir esta frustración y esta rabia contra una sociedad que los aisló y que no les da empleo. Y eso empieza a generar un aumento claramente en la delincuencia. Hay frustración, además hay un grupo, ellos probablemente eran jóvenes que pertenecían, no sé, a un grupo de trabajadores de la construcción o un grupo de trabajadores manuales de alguna microempresa y sentían un sentido de pertenencia con ese grupo y compartían día a día y conversaban y trabajaban y ellos se sentían parte de ese grupo y de ese núcleo de su trabajo. Cuando pierden ese empleo, estas personas quedan aisladas, quedan sin esa interacción diaria con gente que hace lo mismo que ellos y necesitan, y el ser humano lo necesita, el sentirse parte de un grupo. Y estas bandas delictuales pasan a ser el camino fácil para sentirse parte, recuperar confianza en sí mismo, recuperar respeto y además, por supuesto, tener ingresos. O sea, es mucho más complejo el escenario de cuando existen crisis sociales en relación a por qué aumentan los delitos. No es lo obvio. En el caso de la pandemia, pasa otra cosa que tiene que ver mucho con el confinamiento y tiene que ver mucho con los cierres de fronteras. Tradicionalmente, durante toda la historia y todos los países en general tienen mercados negros muy fuertes, tienen toda una organización criminal o mafia o como lo queramos llamar,
dedicada a abastecer un mercado negro donde mucha gente se provee de eso, desde artículos falsificados o artículos robados que son vendidos a precios mucho menores en distintas zonas de la ciudad. Y eso genera un movimiento económico para ese grupo que está a cargo de ese mercado negro. Lo mismo pasa con las drogas, lo mismo con el tráfico de drogas. Hay mucha gente que vive de eso, entre comillas, ¿no es cierto?, que trabaja en eso, que cuando se vio con un tema de fronteras bloqueadas, controles sanitarios y todo esto que ha implicado disminución de los vuelos, mayores exigencias en las aduanas, permisos sanitarios y todo lo que implicó la pandemia, el negocio bajó muchísimo, se les acabó un poco la gran fuente de origen de productos y no les quedó otra que para seguir funcionando, porque la máquina ya la tienen armada para distribuir y vender estos productos, era hacerlo mediante robos. Cosas que antes lo hacían mediante importaciones fraudulentas o mediante, ¿cómo se llama?, tráfico en fronteras, empezaron a hacerlo mediante robos. Cambió un poco su proveedor, por decirlo así, de comercio de mercado negro. Todo eso ha hecho que efectivamente aumente mucho la delincuencia durante esta pandemia. Para el caso, ya entrando un poco más de lleno en nuestro tema, el caso de los viajes de los vehículos de transporte que participan en la logística, esto también es un tema que ha sido analizado y tratado desde siempre. Hay un dicho que dice, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Espero haberlo traducido bien, si no mi cuñada que sabe latín me va a retar. Este hecho de prepararse es algo que ha sido siempre, lo vemos, incluso es un leitmotiv de películas conocidas, ¿no es cierto?, desde La Diligencia, una de las películas más famosas del oeste, hasta la última Mad Max, que se trata de lo mismo, prácticamente de lo mismo. Es un viaje de un vehículo, ¿no es cierto?, que va de un origen a un destino y que se va a ver enfrentado a una serie de peligros en el camino de los cuales se tiene que proteger. Y para eso tienen hombres armados, tomaron medidas previas, tienen blindajes, tienen una serie de elementos tecnológicos o de protección o de procedimientos que le permiten llegar a salvo de un origen y un destino. Pero es algo tan complejo y es algo tan común que incluso da para películas completas dedicadas solamente a eso. Y ese mundo, esa necesidad, es exactamente lo que viven nuestros transportistas. Nuestros transportistas, con todo lo que está pasando en la pandemia, con todo lo que se está viviendo, ¿no es cierto?, han visto mucho más afectado y mucho más aumentado el gran problema de los delitos, de los asaltos. Antiguamente, cuando me tocó a mí, cuando yo empecé a trabajar en el tema de la logística, una de las características que se daba en Chile, a diferencia de Brasil, de Argentina o de otros países, era que, por suerte, gracias a Dios, ¿no es cierto?, se preocupaban todavía muchos transportistas, uno podría decir que en ese momento se preocupaban un 80% de la optimización logística, de hacer las cosas bien, de llegar a tiempo, de tener un fulfillment perfecto, de evitar sobreestadías y de todos los problemas que conlleva la logística tradicional del transporte. Se preocupaban de eso en un 80% y un 20% de los delitos. Y llamaba la atención porque cuando uno conversaba con transportistas de Argentina o de Brasil, ahí era al revés. Era un 80% de preocupación de que no me roben y una vez que esté solucionado eso, me preocupo de cumplir con indicadores logísticos. De hecho, cuando uno era cosa de verlo en las ferias, cuando uno visitaba ferias de transporte, en Chile había mucho, y hay todavía, pero mucho tema de optimización logística
Y en Argentina y Brasil, muchísimo tema de seguridad. Empresas de seguridad, dispositivos y toda una serie de servicios orientados a evitar los robos. Lamentablemente aquí ya llegamos a eso, no sé si un 80-20, no tengo antecedentes serios para dar un porcentaje de cuánto es, pero ya el tema de los robos y de evitarlos pasó a ser una preocupación tan importante como el hacer bien el proceso logístico. Más aún con el tema de el aumento del comercio electrónico, la cantidad de ramplas por tracto que hay, ¿no es cierto? Que además empieza a ser cada vez más un botín muy interesante para los delincuentes. Les quiero mostrar, nosotros en Wiserack hacemos bastantes análisis de la información que tenemos, un poco análisis de cómo funciona el mercado, cómo opera el mercado y cómo operan nuestros clientes. Y este es el gráfico que lo sacamos todas las semanas sobre cómo se han comportado, cuál es el indicador de comportamiento de las flotas que tenemos de distribución a través de todos los meses de la pandemia o todos los meses del confinamiento, y vemos que prácticamente no ha cambiado, incluso ha aumentado. Este es un indicador que tiene relación con los kilómetros y otros indicadores por cantidad de flota, por la cantidad de móviles que tienen, cuántos kilómetros recorren según los días de la semana, y hacemos algunos análisis de inteligencia de negocio y generamos un indicador. Y esto es separando las flotas de distribución, cómo se ha comportado. Si se fijan, se ha mantenido en el tiempo, no les ha bajado el negocio con el tema de la pandemia, incluso les ha subido, pero también, por supuesto, los expone más. No les iba a mostrar, pero después no quise, porque en otras flotas es terrible. O sea, uno ve flotas de otro tipo de empresas de transporte personal o de otro tipo donde se nota una baja considerable a través de los meses de la pandemia y uno va dándose cuenta cómo les ha afectado el negocio. Pero en el caso de distribución, de logística y distribución, no es así. O sea, podemos decir con datos reales nuestros recolectados de miles y miles de kilómetros recorridos que no les ha bajado el negocio, pero sí les ha aumentado el riesgo. Si analizamos un poco y nos detenemos en el antecedente de los delitos que se producen en el transporte, tienen algunas características especiales. Es un robo con inteligencia previa. Los robos, no sé, salvo probablemente a lo mejor en camiones que transporten madera y que se puedan subir personas en el camino y le saquen algunos palos o de repente de pescado, de algunos productos. En general, los robos logísticos son con inteligencia previa. Se sabe qué lleva el camión, se sabe desde antemano de dónde sale, se sabe a dónde va a ir, por dónde va a ir. Hay un montón de datos donde lamentablemente, según la cifra que nos entrega Carabinero, muchas veces el conductor está involucrado. Se dice que hay discrepancias entre los organismos de seguridad, pero según ellos, entre el 70 y el 80% de los delitos, el conductor está involucrado. Por lo tanto, es complejo, es súper complejo de tratar. Es un delincuente, como decíamos, son bandas organizadas, no es un delito esporádico, no es un delito improvisado, tienen tecnología, tienen mucha tecnología. Si uno ve lo que puede ganarse a nivel de ingreso, ¿no es cierto?, con una carga completa de un camión de alto valor, lo que cuesta la tecnología para contrarrestar medidas de seguridad pasa a ser un pelo de la cola, no importa. Y además hay reglas de oferta y demanda a las que están sujetas, o sea, claramente dependiendo de la época del año, las cosas que se roban son diferentes. Ellos saben qué cosas van a poder reducir y distribuir y vender rápido en determinados momentos del año, y eso es lo que roban. A ellos tampoco les interesa estoquearse, por decirlo así, con carga robada que probablemente después la traten de rastrear. Y por último, y ahí también voy a tomarme un poco de comentar el paro de los camioneros que estamos viviendo y que empezó hoy. Los delitos contra
el transporte, los delitos contra camiones, robos de camiones, ataques a camiones, son delitos que lamentablemente, quizás por poca solidaridad o porque uno lo ve lejano, a la gente normalmente no le afecta, no le importa. Eh, Cuando aparecen las noticias que se roba, que una banda saltó un camión y se robó la rampla y se llevó la carga, yo creo que la gran mayoría de la gente piensa, da lo mismo si estaba asegurada, o era una empresa. Es distinto, es totalmente distinto la reacción psicológica de las personas frente a una noticia de una casa, de una familia que fue asaltada y que a lo mejor maniataron a los dueños de casa y se robaron las cosas y los niños quedaron asustados, a la noticia de a un chofer que lo bajaron y que le robaron su carga. Porque se asume que está asegurado, afecta a empresas, no afecta a individuos, y tiene bajo impacto social y político. Y en realidad ahí, que aquí a título absolutamente personal, yo creo que obviamente hay que ser, como sociedad, debemos ser solidarios para los dos lados. Yo creo que, y hay que tener claro que cuando se roba una banda criminal, roba un camión o roba un cajero, que son delitos que prácticamente no afectan a las personas, lo que están haciendo es financiarse. O sea, hay un financiamiento gigante de estas bandas que les permite comprar droga, que les permite comprar armas, que les permite contratar más personal, por decirlo así, que va a aumentar y va a ir incrementando la fuerza de esa banda. Por lo tanto, debería importarnos a todos. Los delitos de gran escala, donde los montos robados son altos, deberían importarnos a todos porque a la larga nos van a afectar a todos. Yo creo que esa solidaridad social debería darse para los dos lados. Yo entiendo y comparto muchas de las aprensiones del gremio de los camioneros. No creo que sea correcto que si ellos una de las cosas que están abogando es por la libertad de tránsito y de que puedan moverse por todo el país tranquilos, ellos mismos bloqueen las calles, o sea, o bloqueen carreteras. Creo que hay una inconsistencia ahí, pero eso es a título personal. Pero sí creo que la sociedad en su conjunto le deberían importar todos los delitos, no, porque al final nos afectan a todos. No porque no me vi perjudicado, porque fue una empresa la que se vio perjudicada, no me va a afectar. Eh, si nos vamos a algunas cifras, ¿no es cierto? Hay un 25% de los robos se da en la ruta San Antonio-Santiago y un 25% de los robos se da en la ruta Santiago-Valparaíso. Muchos de los robos se dan saliendo de los centros de distribución. Hay zonas ahí en San Bernardo, Lampa, Rancagua, que son complejas, que hay pasos bajo nivel, que hay zonas donde el camión tiene que bajar la velocidad y las bandas se aprovechan. Son más de 1.000 camiones, esta cifra está desactualizada, últimamente ha cambiado, son más de 1.000 camiones los que se asaltan y roban cada año. En algunos casos con agresión al conductor, en otros casos sin agresión al conductor. Obviamente esto incrementa las primas, son las primas de los seguros cada vez van aumentando más y eso encarece el transporte y eso a la larga va a afectar los precios. O sea, no, aquí nada no tiene consecuencias en el mundo real de todo lo que vivimos cada uno de nosotros. Las pérdidas económicas son importantes. Una empresa puede quebrar, empresas pequeñas. Pensemos que el mercado del transporte en Chile es un 90% es informal, un 90% son pequeños transportistas que tienen uno o dos camiones. Eh, Uno piensa en grandes empresas de 500, 1.600 camiones, pero eso es el 10% de las empresas de transporte. El 90% son microempresarios, donde el daño a un camión o el robo a un camión que le afecte a las primas, aunque no le hagan nada al camión y no le hagan nada al conductor, son daños importantes a su negocio y por ende al proceso completo de distribución. La logística es una cadena, no, nada le afecta solo a un eslabón sin que le afecte al resto. Por lo tanto, siguiendo con
lo que estamos hablando, la seguridad del viaje, proteger a la diligencia, ¿no es cierto?, del ataque de los forajidos o del ataque de los indios, de un origen a un destino, empieza muchísimo antes que el camión empiece a moverse. Es un trabajo que no empieza cuando el camión sale del origen. Empieza desde que yo contrato como empresa de transporte al conductor, empieza desde que decido cómo y quién asigna la ruta que utilizará el camión, cómo se cargará, desde dónde, quién lo cargará, quién va a ser mi proveedor tecnológico para proteger esa carga, cuáles van a ser los protocolos, quién va a monitorear, cómo capacito. El tema de la capacitación es sumamente, es increíble cómo se tiene poca valoración de repente por muchas empresas en todo ámbito, no solo en el tema de transporte, de cómo capacito al personal para enfrentarse a situaciones de un posible asalto, para enfrentarse a qué tiene que hacer, a dónde tiene que llamar, qué tiene que hacer un conductor, qué tiene que hacer un empleado que está preparando un pedido y nota algo raro, qué tiene que hacer la persona de recursos humanos que contrata personal para conducir, personal para preparar pedidos, personal para cargar. Todas esas cosas se dejan muy al azar, se dejan muy a la improvisación y a la larga terminan afectando cómo se producen este tipo de delitos. Como decíamos, el objetivo es proteger el viaje. Y el proteger el viaje, además de todo lo que les comentaba de lo que debe ir antes de cuando el camión sale, implica una serie de protecciones, por decirlo así. Tengo que protegerme de los autorrobos. Autorrobos de todo tipo, autorrobos de un conductor, autorrobos de un peoneta, autorrobos posibles de un preparador de pedidos, del jefe de patio, del que sea. Todos estamos expuestos a que alguien con pocos escrúpulos, ¿no es cierto?, se aproveche de la mercadería que está a su disposición y que la administra, y tengo que ser capaz de protegerme de eso. Tengo que ser capaz de protegerme de los asaltos, ¿ya? Donde obviamente, aunque yo no esté implicado, hay terceras personas que por la fuerza van a tratar de quitarme la carga que llevo, o el vehículo, o el camión. Tengo que protegerme de tecnologías como los bloqueadores de señal. Actualmente, como les decía, hay mucha plata para financiar delitos y existen bloqueadores que impiden que las señales de dispositivos de rastreo puedan salir del camión, y la central queda totalmente ciega de lo que está pasando. Tengo que protegerme del hurto y pérdida por descuido. Muchas veces uno lo ve y uno que está en el rubro se fija, ¿no es cierto? Cuando uno ve un camión repartidor, por lo menos yo me fijo, los tipos están dejando las puertas cerradas. ¿Cuál es el protocolo? Dejan abierto mientras están tocando el timbre de la casa, ¿no es cierto? Cierran, vuelven a cerrar y se dan el trabajo de volver a poner el candado en la puerta, o dejan la puerta abierta, o apagan el motor. Hay una serie de medidas por descuido, que también volvemos al tema de la capacitación, de las personas que entregan, que facilita que en ese momento les roben. Puertas mal cerradas, puertas descuadradas. O sea, es impresionante ver la cantidad sobre todo en ramplas o más antiguas, o contenedores antiguos, puertas totalmente descuadradas que es sumamente fácil abrirlas violando los sellos o los candados, porque la puerta no, las bisagras están sueltas o se puede ver hacia adentro. El uso de acompañantes no autorizados también, ¿no es cierto? Esto ya es cada vez menos. Yo creo que las empresas están se han preocupado más. Antes a mí me tocó mucho en la universidad, en la época de mochilero, viajar haciendo dedos, ¿no es cierto? Y a uno lo llevaban. Y me tocó viajar, subirme a camiones, y subirme en la cabina incluso, acompañando al conductor, que de buena onda uno lo llevaban en el viaje, sobre todo en el sur, y lo hacían, y era más normal, tenía su toque de aventura, ¿no es cierto?,
viajar en un camión y vivir lo que implicaba ir en un camión, con las detenciones, con la velocidad a la que va un vehículo así, el pernoctar en los lugares que lo hacían. Ya eso está es mucho más complejo, es mucho más difícil, está mucho más prohibido, porque se presta para delitos. Detenciones no autorizadas también. Es muy difícil también erradicar costumbres de conductores que saben que dónde se come mejor, ¿no es cierto? Dónde se come a lo mejor la señora que prepara la cazuela espectacular y los tipos paran, aunque solo están autorizados a lo mejor en parar en servicentros o en lugares de descanso. Eso se debe controlar. Y el uso de rutas no autorizadas. Por último, por ahorrarse tiempo, porque vio en Waze que había un taco gigante, usan otros caminos que no son los autorizados y por supuesto pasan por zonas peligrosas o aumentan el riesgo de ser detenidos y asaltados. Por otro lado, una situación normal en procesos grandes de transporte es que tengo muchos transportistas pequeños, medianos, grandes, compartiendo y trabajando para el mismo mandante, que a su vez cada uno tiene muchas plataformas, ¿cierto? Distintos sistemas de tracking, cada uno contrató algo, al mandante o a los controladores o a los operadores les pasan varias claves, varios usuarios y passwords de distintos sistemas, de distintos proveedores, y es una locura de controlar. La verdad es que si no hay reglas comunes, si no hay zonas de peligrosas definidas comunes, si no hay rutas autorizadas comunes, si no hay una visibilidad común de cómo se está produciendo el proceso de transporte, es prácticamente imposible controlar. Necesitaría ejércitos de personas que no tendría ningún sentido. Y lamentablemente esa es una situación que se da mucho. O sea, todavía hay bastantes proveedores que trabajan con muchos transportistas y con muchas plataformas tratando de evitar robos de una manera bastante difícil. ¿Cómo deberían ser los controles? Aquí, cuando uno controla procesos para evitar delitos, lo primero que tiene que hacerse es definir las reglas. ¿Cuáles son las reglas de seguridad que quiero controlar? Las reglas de seguridad van a ser reglas de planificadas o no planificadas, van a ser reglas de, por ejemplo, de que el camión no se pueda detener en ruta, van a ser reglas de que el camión tiene que volver al origen después del destino. Tengo que definirlas. Después tengo que definir cuáles son los eventos a controlar. Voy a controlar la apertura de puertas, pero a lo mejor no voy a controlar temperatura. Voy a controlar detenciones, pero no voy a controlar, no sé, salidas de exceso de velocidad, o no voy a controlar salidas de ruta porque el tipo confía en el conductor que tome la mejor ruta, pero sí voy a controlar los eventos de detenciones no autorizadas. Y después, y aquí es donde se falla mucho, ¿cuál va a ser el protocolo cuando detecto algo? Yo detecté que un conductor se salió de la ruta. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? Llamo al conductor, llamo a su supervisor, detengo el camión, mando un mail, mando un WhatsApp. Eso también genera problemas porque el tiempo es fundamental. El protocolo que yo tengo que tener definido tiene que tener SLAs de acción. No puedo pasar más de 5 minutos sin hacer tal cosa. Si mando un mail y me olvido y no tengo idea si alguien lo leyó o lo recibió, no tiene ningún sentido. Nosotros también tenemos estadísticas y hay una relación directa, totalmente directa, entre el tiempo en que nos avisan que un vehículo fue robado o que está produciéndose un robo a la cantidad de delitos que logramos detener. Si nos avisan un día después, o nos avisan, o al controlador le avisan 6 horas después, ya es muy difícil. Por lo tanto, el tema de definir esos protocolos, tenerlos definidos de antemano, es fundamental. En este contexto, nosotros como Wisetack tenemos un área llamada Wisetack Protect. Esta área, Wisetack Protect, es un ecosistema orientado a evitar delitos, que se compone de servicios y dispositivos. ¿Qué dispositivos? Dispositivos como detección de jammer, dispositivos que me detectan cuando están tratando de bloquear la señal GPS. Y a pesar de que el dispositivo no puede enviar nada a la base porque está bloqueado, sí puede tomar acciones locales como un corte automático, por ejemplo, del vehículo, un corte de aceleración,
para que el vehículo no pueda moverse. O tenemos sistemas como cabina segura, donde el conductor genera un bloqueo, un código de seguridad, o genera un protocolo, cierto protocolo, donde bloquea la cabina, y cualquier apertura o cualquier bajada del conductor sin desbloquear la cabina también va a generar alertas a la central o va a generar acciones locales en el vehículo como un corte de combustible. Tenemos soluciones de traqueo de mercadería, dispositivos portátiles que se pueden integrar a la carga, donde yo puedo rastrear vía RF o vía GPS o vía SIM telefónico dónde está la carga cuando la sacaron del camión, como dispositivos de muestra para poder rastrear en caso de robo. Tenemos dispositivos de chapas electrónicas que se abren con un código randómico tipo Digipass, solamente en lugares autorizados o solamente autorizados desde una central. No depende ya de un peoneta o de un conductor si abro o no las puertas de atrás, sino que tiene que tener alguna autorización particular para poder hacerlo. Como novedades, tenemos dos dispositivos que en este momento son los únicos, somos los únicos en Chile que lo están distribuyendo. Uno es un dispositivo, un real anti-jammer. Todos los sistemas que trabajan con bloqueo de la señal GPS les llaman anti-jammer, pero en realidad no son anti-jammer, son capaces de detectar jammer y hacer algo. Nosotros trajimos a Chile un dispositivo que es el único dispositivo en el mundo de uso civil, es israelita, que existe, que realmente permite bloquear un bloqueador. Lo que hace es anular la señal de un bloqueador GPS para que el GPS siga reportando sin ningún problema mientras hay un intento de bloqueo. Otro producto nuevo que trajimos, que es una solución brasilera, es un tipo de chapa, un bloqueo automático electrónico de la quinta rueda para evitar que puedan desenganchar la rampa, ya sea porque es una zona no autorizada o que sea solamente, funciona similar al tema de las puertas, solamente en determinadas zonas o solamente autorizado por la central o solamente a través de un código secreto se va a poder desbloquear. Si no, no hay ninguna, aquí se han hecho pruebas, pruebas violentas de tratar de destruir esa chapa para desbloquear la quinta rueda y no hay caso. El desacople queda totalmente bloqueado e impedido si la empresa no quiere que se desenganche. Y por último, el servicio asociado a esto es un monitoreo de seguridad, un monitoreo 24/7, donde nuestro personal, como les decía, se hace un trabajo con el cliente, se genera qué es lo que voy a controlar, cómo lo voy a controlar, qué tecnología voy a unificar, de qué proveedores de tecnológicos voy a recibir las señales para poder tener todo en una central común y ver todo con reglas comunes de seguridad y darme cuenta que abrió una puerta, que se cerró, que se bajó alguien de la cabina, que el conductor no se identificó, que se desenganchó del tracto de la rampa, que están descargando, que están cargando, y ante eso ejecutar los protocolos definidos de antemano. El personal queda entrenado en los protocolos, sabe exactamente lo que tiene que hacer, a quién llamar, cómo llamar, qué decir, para tratar de frustrar el robo lo antes posible. Por supuesto, este monitoreo integrado, ¿no es cierto?, lo que hace es, hay 4 grandes etapas. Uno podría decir, la primera etapa es recolectar. Yo tengo que tener información de múltiples dispositivos, de lo que sea, sensores, GPS, bloqueadores, chapas de seguridad, módems satelitales, distintos dispositivos de donde yo recolecto la información. Pero eso no basta si yo no la analizo. Y ahí es donde de repente uno ve que empresas invierten mucha plata en comprar dispositivos, meterle dispositivos a los camiones, meterle cámaras que nadie mira, meterle de repente botones de pánico que nadie pesca, que nadie hace nada cuando llega una señal, y no se analiza, y no se toma, porque este análisis permite 2 cosas, permite visualizar. Tengo que poder visualizar lo que está pasando, procesado, porque si no necesitaría una persona por camión para monitorear ese viaje. Y ese analizar me permite además tomar acciones.
yo tengo que tomar una acción, si no, no tiene ningún sentido invertir en tecnología, si no voy a hacer nada con eso, si no me permite decidir qué hacer, no tiene ningún sentido. Y además, poder predecir. Nosotros tenemos un área de análisis también orientado a evitar accidentes de fatigas y temas de somnolencia, donde nos damos cuenta de que muchas veces, si yo no le hago un score al conductor o no le hago un score a las rutas que me permita darme cuenta que esa ruta es mucho más peligrosa o que ese conductor es mucho más de riesgo que otro, después voy a llorar sobre la leche derramada, porque pude evitar ciertas cosas antes y no lo hice. Pero para eso necesito análisis, necesito información a través de técnicas de BI que me permitan visualizar y tomar decisiones operativas reales a futuro. Toda esta tecnología, ¿no es cierto?, no es varita mágica. Ningún procedimiento es algo que me permite asegurar que no va a pasar nada, pero lo que yo hago es disminuir riesgo. Al final, todo lo que se busca, igual como pasa cuando uno pone una alarma en la casa o cuando uno a lo mejor eleva más las rejas o compra una nueva cerradura, lo que hago es disminuir riesgo. Y esa gestión para disminuir el riesgo implica todo lo que hemos conversado. Sistemas de monitoreo, análisis de información, plataformas de control automático, alertas tempranas, sistemas de bloqueo físico, sensores. Es todo un ecosistema de servicios, tecnología, procedimientos que me van a permitir realmente disminuir el riesgo de este viaje peligroso entre un origen y un destino. Por último, bueno, les quiero agradecer mucho toda su atención. Ahí está mi correo. Les dejo con mi correo cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran preguntar. Los dejo con una foto mía antes de engordar por la pandemia. No, broma. Les dejo ahí la información y, por supuesto, a través del chat. Ahora entiendo que vienen preguntas y respuestas y espero que les haya gustado y haya sido entretenida la charla. En las fotos. Rodrigo, sí, pues, súper interesante tu presentación, además que súper contingente con el tema. Y de verdad, lo que tú dices es cierto, ¿eh? Mucha gente no toma en cuenta esto del robo de los camiones, lo ve como, claro, le están robando a terceros, es una carga que está protegida, pero la verdad que para el mercado logístico es súper relevante. O sea, o sea, posterior a un robo, ponte tú lo que está pasando hoy día, un paro, es detener absolutamente la cadena logística y eso es tremendamente complejo para nuestra industria. Los paros, cuando bloquean las carreteras, es súper complejo. La verdad es un tema no menor. Así que Exactamente. hay que proteger Y nos afecta a las todos. cosas. Nos Sí, pues afecta a total. todos. Yo creo que contra los delitos, como digo, contra todo tipo de delitos, como sociedad tenemos que ser solidarios con el que se ve afectado por ese delito, porque sea como sea, es una cadena globalizada de interacciones que nos termina afectando a todos de alguna manera. Sí, no hay que proteger las flotas finalmente porque es una forma de prevenir todo este riesgo, minimizar los riesgos, como dice ahí. Mira, Exacto. hay algunas preguntas. Tengo aquí a José Luis Duarte que pregunta, ¿cuáles son las medidas dentro de la cadena de suministro, pero para un CD? ¿Qué innovador se está, no, qué innovación debe ser? Sí, se está realizando drones, realidad virtual de servicios de seguridad, ¿cuáles implementados acá en Chile? Bueno, yo no es mi área de expertise de la automatización de centros de distribución, pero sí, el tema la automatización en realidad de los drones o robots, que sí hay centros de distribución aquí en Chile que lo tienen, muy en el mundo farmacéutico especialmente, es más un tema de optimización. Por supuesto que los expertos dicen, bueno, mientras menos personas hayan manipulando carga, menos posibilidades también de autorrobos o de pasarse los datos están. Eso está. El tema del control, hay dos procesos muy grandes que afectan también esto. El tema del control de la logística inversa, que es súper complicada, porque da pie para robos.
da pie para mermas que después se transforman en robo o mermas provocadas, ¿no es cierto? Porque las cosas quedan tiradas y genera desorden en un centro de distribución o en cualquier bodega grande, chica. El desorden termina favoreciendo los robos. Y obviamente, mientras más lo automatizo, mientras mejor control de inventario tengo, mejores sistemas tengo, más voy a minimizar ese problema. Toda automatización tiende al orden. Entonces, en ese contexto sí, minimiza los problemas. Hay técnicas. Depende mucho también del valor de lo que estoy guardando. O sea, de eso depende, es distinto almacenar medicamentos, almacenar quizá tintas de impresora, ¿no es cierto?, celulares, que almacenar papel higiénico o cosas. De eso depende mucho también la tecnología o cómo evito el robo, ¿no? Son cosas distintas. Así es. Así es. Mira, Luis Hernández Gómez pregunta, ¿por qué la mayoría de las empresas prefieren tener solo GPS a implementar otra de las medidas de las que mencionas? Como todo, por ahorrar un erróneo ahorro de costos. Si al final es ahí es un poco que lo barato sale caro, ¿no es cierto? De repente el GPS solo, muchas veces dicen, no, si ellos confían quizás en el proceso, en el conductor, en los involucrados, pero netamente por costo. Yo creo que no hay nadie que no optaría, y si lo analiza bien, no optaría por este tipo de tecnologías si hiciera un análisis de riesgo real de lo que implica las pérdidas y uno lo nota. O sea, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho que cuando en la época de vacas gordas, por decirlo así, cuando toda la economía fluye y todo funciona y los transportistas están desesperados, su problema es que no logran contratar conductores porque el mercado está lleno de flujos de mercadería, no se preocupan tanto de la seguridad, no se preocupan tanto de meter tecnología porque les va tan bien, y el mercado va tan bien que no es preocupación. Pero cuando hay problemas y cuando hay crisis económica, donde cada peso importa, donde ya no puedo darme el lujo de no tener controlado todos los ingresos versus los gastos, versus los robos, empiezan a invertir en tecnología porque saben que es la única manera de optimizar, es la única manera de tener un control real de lo que está pasando. Eso pasa, yo creo que cada vez menos, si uno ve en estos 15 años que yo he estado metido en el tema logístico, el profesionalismo del rubro ha cambiado totalmente. O sea, hay mucho más, es mucho más profesional el encargado de logística de ahora, muchísimo más que hace 15 años atrás. En las personas con que uno conversa, los jefes de transporte, y ellos sí tienen esa mentalidad de aprovechar la tecnología. Antiguamente quizás era como el GPS todavía se veía como una obligación, o sea, lo tengo porque me obligan, lo tengo porque si no, no trabajo. Por suerte, no porque yo esté en el rubro, sino que por un tema de protección y, como digo, de esta solidaridad y delitos completa de la cadena o de trazabilidad completa de la cadena, por suerte eso ya casi no se da. Pero es eso, netamente. Así es. Mira, Mario Cristi preguntan en función al tema del GPS, que tienes idea del valor para el GPS que le permita ver la ubicación y que tenga ítem de mantención. No sé a qué voy a suponer que se refiere a ítem de mantención a que el equipo, que es un servicio mensual, de que hay mantención de que el equipo funcione, que no es algo que se compra y se olvida. Varía. Yo creo que en este momento los servicios están del orden de 0,5 a 1,5 UF mensuales dependiendo de qué le quiera poner. O sea, esto es como, es casi como preguntarse cuánto vale un PC, o sea, un notebook, ¿no es cierto? Oye, desde 200.000 hasta 1,5 millones, depende de cuánto quiero ponerle, cuánto quiero controlar, cuál es el servicio, de todo. Pero La eso son calidad, claro. Mira, y Diego Mora dice, pregunta, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para calificar a los conductores de los camiones? Bueno, ahí es súper importante el análisis. Primero, registrar datos, o sea, recolectar datos.
Nosotros hemos visto empresas que les hacen todo un análisis de antecedentes y ahí yo recuerdo una vez cuando a mí me tocó trabajar bastante en el rubro del gas y en el rubro del gas muchas empresas tenían las tres grandes de distribuidores de gas, ¿cierto? Se intercambiaban información de los conductores. Si de repente despedían a un conductor por malas prácticas, le avisaban al resto y eran bastante solidarios entre ellos en eso. Yo creo que eso es algo que debería hacerse. O sea, en los rubros debería haber no, no, es para estigmatizar, pero sí intercambiarse, y los antecedentes son importantes, y analizar la información. Yo creo que los malos comportamientos, aquí no estoy hablando de un delincuente, estoy hablando quizás de una persona descuidada. O sea, una persona descuidada que a lo mejor no se preocupa de que las puertas queden bien cerradas, no hace un chequeo de seguridad de que los implementos estén funcionando todos correctos antes, y checklist constante. La persona no cumplió, tiene nota mala, no cumplió, tiene nota mala, no cumplió, y así voy a tener ranking de conductores. Y un conductor que se preocupa de cumplir normalmente de a lo mejor las reglas de velocidad o de no salirse de las rutas, también se va a preocupar de los otros procesos. El que es descuidado normalmente en todo. Y el que es metódico casi en todo. El mantener esos registros incluso premiar un poco a los conductores, y yo sé que esta ruta es más compleja o esta carga es más delicada, y ir asignándosela a los conductores con mejor puntaje, sirve y funciona. Ese ranking tiene que estar y tiene que ser algo objetivo. No puede ser que porque el tipo me cayó mal, o porque me habló mal, o porque es muy serio, o porque es medio pesado. No, es indicadores reales basados en antecedentes recopilados por esta tecnología. Mira, tengo una pregunta de Bartolomé, está un poquito enredada, pero creo entender a ver, el pregunta dice: la mayoría de las empresas de encomiendas de logística y de entrega en Sudamérica son vehículos, la mayoría de los años 80-90, que carecen de tecnología electrónica. Entonces, dice, adaptarlos a esta tecnología sería muy costoso, colocarlos a esta vanguardia de globalización tecnológica, o invertir en una nueva flota de vehículos que esté más tecnológicamente a la par de la actualidad 2020. Me da la sensación que está preguntando qué conviene, si Sí. adaptarlos o invertir en una nueva flota de vehículos. A ver, o sea, la pregunta obvia es, depende de cuánto te esté costando mantenerlo funcionando. O sea, si el mantenerlo funcionando te está costando más de lo que te costaría una cuota de leasing de un vehículo nuevo, no hay por dónde perderse. Pero yendo a la pregunta que yo creo que él se refiere, es efectivo. Si estamos hablando de telemetría, de obtener datos del computador a bordo del vehículo, efectivamente para esos vehículos previo al 90 o 95 no existen. No tienen computadores a bordo de los que yo puedo extraer información. Pero eso no implica que no puedo controlarlos. A esos equipos igual les puedo poner un GPS, igual les puedo poner chapas electrónicas, igual les puedo poner corte de combustible. Eso lo puedo hacer igual. Lo que no voy a tener son datos de manejo brusco, niveles de estanque, frenada y aceleraciones, torque versus el cambio que está utilizando, el uso de la caja de cambio, temperatura. Eso no lo voy a tener, pero todo lo demás sí lo tengo. Perfecto. Oye, y para ir cerrando, mira, también qué recomendación tú puedes hacer. Tú hablas en una de las slides de las empresas que tienen varias flotas de camiones con varias tecnologías distintas. ¿Tú recomiendas que mejor la empresa sea la que tenga la tecnología, la que la contrate, más que los camiones vengan cada flota con su propia tecnología? O sea, lo que yo recomiendo es que tomen un proveedor tecnológico que los integre a todos. Yo creo que uno entiende no sé, estos microempresarios de transporte que invirtieron y compraron un equipo GPS o compraron algo y que les digan, no, lo que tú compraste no sirve, bótalo, porque tienes que poner esto otro, es súper complicado. No es real. Pero sí todo es integrable. Yo creo que lo que tiene que hacer es integrar todas esas tecnologías, es tener un proveedor que sea capaz de recibir las señales de todos esos proveedores GPS en una plataforma común con reglas comunes. Lo que no puedo tener son 3, 4, 5 tecnologías diferentes controlando una flota, pero sí puedo hacerlo integrada. ¿Quién la Ah, contrate? El ideal es el mandante, pero
por un tema de orden, incluso de negociación de precios. O sea, siempre el mandante va a poder negociar volúmenes que no va a poder negociar el transportista pequeño que tiene uno o dos camiones. Oye, en el caso de Wisetrack, ¿yo puedo contratar el Wisetrack Protect completo, el servicio? O sea, ¿me conviene más que tomar algunas de las soluciones? Depende de lo que estés transportando. Ahí, eso por eso que nosotros ahí, nuestros CAM, trabajan bien de la mano con el cliente haciendo un poco una consultoría porque, Mm, como decía, no es lo mismo transportar celulares que transportar palos, o sea, o troncos en una forestal. sí, pues, claro. Entonces, claro, depende mucho de eso. No es lo mismo transportar en un camión de cama plana que transportar en un camión cerrado de rampla o que transportar en uno de estos camiones con cortinas, ¿no es cierto? Los camiones con cortinas es distinto lo que yo puedo, los controles que puedo hacer. Sí, pues, Es sí. distinto los controles que puedo hacer en un camión tres cuartos que en un tracto versus rampla que se le están cambiando todos los días. Depende un poco de eso cuánta tecnología puedo meter. Ah, perfecto. Oye, mira, Mario Cristi, ¿te acuerdas que hizo una pregunta que yo, ¿Sí? en realidad, yo me enredé un poco, pero está aclarando, ¿ah? Dice, ok, me quedó claro el tema de costos, que debe ser a la medida. Referente a la mantención, me refería a que la plataforma tenga un ítem que avise y se pueda acceder a las pautas de mantención, ya que los conductores, por lo general, no avisan cuando le toca su mantención y que tenga ítem calificar a los conductores frenada, acelerada, etcétera. A Sí, eso iba su pregunta. efectivamente. Nuestra plataforma la tiene. Nosotros tenemos un módulo de mantenimiento donde yo cargo pautas de mantención que pueden ser cada tantos kilómetros, cada tantas horas de uso o a los tantos kilómetros o a las horas de uso. Y obviamente esas pautas de mantención dependen del camión, de año, modelo año, marca, y el usuario define a qué plantilla de mantenimiento la va a incluir y se coloca y avisa y se generan alertas. Se generan alertas de que está a punto de cumplirse el tiempo y obviamente cuando se hace la mantención la persona tiene que poner ahí qué mantención hizo, incluso hay repuestos que utilizó, hay todo un módulo dedicado a eso. Ah, perfecto. Ya ahí dice, ok, le escribiré de inmediato que estoy contratando servicios. Ah, ya, perfecto. Te va a escribir Mario Cristi. Bueno, ahí está el correo de Rodrigo, así que él va a estar atento. Bueno, les damos las gracias. Yo creo que ya hay gente que siempre a la hora están como retirándose ya, así que cualquier pregunta que haya quedado pendiente, me mail de Rodrigo, rodrigo.serrano@wisetrack.cl. Y te damos las gracias, Rodrigo. Esperamos a Muchas toda la gracias. gente también ahora en la feria del 6 al 9 de octubre. Esperamos que Wisetrack también se sume, así que ahí vamos a convencerlo. Y eso, pues. Así que nos estamos viendo. Gracias. Que tengan una lindo. Hoy día es jueves, ¿cierto? ¿O es Jueves, martes? jueves. Jueves. Que tengan un. Yo estoy en otro mundo, ¿ah? Que tengan un lindo fin de semana o término de semana. Así que gracias, Rodrigo. No sé si quieres Muchas agregar gracias. algo más. No, nuevamente agradecerles a ustedes la oportunidad y bueno, y agradecerle por supuesto a todos los que se conectaron y a todos los que nos oyeron. Y como digo, nosotros estamos totalmente abiertos a responderles consultas. Si son consultas como las que nos están haciendo aquí y no tienen que ver con comprarnos algo, no hay ningún problema. O sea, si hay datos que También, les interesen, ¿cómo, perdón? Eh, también, pues si quieres comprar algo sí, también, pues bienvenido. no, no, bienvenido, pero yo creo que tenemos harta experiencia y harto conocimiento que aportar al mercado y es parte de lo que queremos hacer, más allá de proveer de tecnología. Absolutamente, sí. Rodrigo tiene hartas historias también, así que, y es muy entretenido. Gracias, Rodrigo, sí que nos estamos viendo. Muchas Así que los gracias, dejamos, chao. gracias, los dejamos y los voy a dejar con un video que, bueno, siempre los comparto para que vean lo que va a ser nuestra feria. Así que hasta el martes próximo. Va, no compartí el video, aquí está.